Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy un día de lluvia en Asturias, un día de orvallo que decimos aquí. Utilizo papel de acuarela 100% celulosa de 300 gramos de grano fino. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Pinceles y paletillas de pelo sintético. Y una espátula de plástico o una tarjeta de crédito si no lo tenéis. El dibujo, como veis, está muy simplificado. Eh, la figura le da un poquitín más de tamaño y el paisaje, bueno, pues lo voy a hacer un poco a mi aire. Voy a empezar, como siempre, por el cielo. Esto es papel 100% celulosa, o sea que el agua, o sea, el papel absorbe menos agua, o sea que el agua se queda un rato ahí. Entonces vamos a aprovechar la inclinación que nos da el caballete para que el agua chorree un poco y parezca que llueve. Voy a echarle primero un poco de rosa. Estiro y azul celeste. Esto hay que dejarlo que se haga yo solo, ¿eh? Y agua. Un poco de sombra tostado y azul ultramar. Voy a hacer un nubarrón aquí. Mm. Bueno, voy a hacer primero las montañas de lejos. Con el mismo tono del cielo, un poquitín más oscuro, voy a hacer primero las últimas montañas. Azul ultramar, un poco de marrón. Sin agua casi. Agua limpia ahora. Echamos agua y que chorree. Con la inclinación del caballete es suficiente. Así, se hace yo solo. Eso es. Ahora voy a hacer la siguiente montaña aquí delante. Voy a quitar un poquitín de agua para el borde, que será más o menos por aquí. Así. Un tono un poquitín más oscuro. Voy a echar un poquitín de rojo, azul ultramar y sombra. Y los árboles o el bosque pues se define, contrasta un poco más ya. Se notan ya los árboles. Eso. Azul, sombra tostada. Voy a hacer aquí algunos. Grande, más grande.
agua limpia. Así. Agua limpia. Eso es. Voy a oscurecer un poquitín ahí, algún toque, con cuidadín. Sombra. Bueno. Bueno, ahora vamos con la vegetación esta de lejos, esos arbolitos azul y ocre amarilla. Amarillo, ocre amarillo, siena tostado, azul, azul ultramar, un arbolito, azul, un poco de amarillo, amarillo, azul ultramar, azul, azul, voy a hacer algún arbolito aquí intermedio. Primero amarillo y azul ultramar. La luz viene de la derecha, entonces pongo sombra por la izquierda y por abajo. Los árboles siempre tienen sombra por la parte de abajo. Bueno, ahora, ya que estoy, voy a hacer este árbol grande aquí un árbol grande, amarillo. Voy a echar primero un poco de amarillo, un poco de rosa, más amarillo, siena tostado, y azul ultramar. Un poco de sombra tostado.
por debajo del árbol. Cuanto menos lo toquéis, mejor queda. Aquí oscurón. Un poco más de amarillo. Ya lo estoy tocando demasiado para mí. Azul, sombra. Ahora lo hago al revés, echo primero lo oscuro y luego voy a echar lo claro. No lo hago al revés para que sufráis, sino para que veáis que hay posibilidades diferentes. Primero lo oscuro y luego lo claro. Primero el amarillo y luego el azul, como queráis. Ahora echo el amarillo. Puedo echar un poco de siena tostado primero. Una mancha por ahí. Tengo que hacer los charcos todavía. Amarillo. Más amarillo. Agua. Un poco más de azul y marrón. Amarillo. Amarillo. Azul. Sombra. Voy a pasar un poco la espátula a darle gracia a esto. Aquí en horizontal, casi. Así. Y aquí voy a hacer unas raminas, ahora que está todavía húmedo. Azul ultramar, sombra tostada, un poco de rojo. Con el pincel este chino, que viene muy bien para hacer ramitas. Y saco un poco de luz en tronco por la derecha, en los troncos. Voy a hacer los charquitos que se me habían olvidado. Azul, voy a hacerlo muy clarito, Rosa, primero, un poco de rosa.
de azul celeste. Bueno, ahora voy a hacer un poco de como de tierra, de arena por aquí. Es que está muy húmedo esto. Voy a secarlo un poco. Bueno, vamos a hacer un poco de arena, siena tostada, sombra tostada, agua abundante. No, un poco más oscuro, azul. Así. Siena tostado. Sombra tostada, siena tostada. Un poquitín por aquí. Un poco de azul. Bueno, pues vamos con la figura. Azul celeste y un poco de sombra tostado. Esto es bastante complejo, así que hay que intentar simplificar. Voy a darle este tono intermedio a casi todo, menos a la luz, a la parte donde hay más luz, que es por ahí. Y esta. Aquí hay un brillo también. Bueno, y le doy ahora el resto. A ver si lo simplificamos bastante.
A ver, y ahora un tono muy oscuro, sombra tostada y azul ultramar. La parte más oscura es esto. Aquí. Ahí. Un poquitín de agua aquí. Así. Bueno, de momento lo dejo así. Ahora voy a hacer la figura, sombra tostada, un poco de azul. Pantalón azul ultramar y azul celeste. Un poco de marrón. Los zapatos marrones. Ahora le voy a dar sombra al abrigo por la izquierda, sombra tostada azul ultramar. Y también debajo del paraguas, justo donde da la sombra sobre la espalda, bien oscuro. Y luego por la izquierda, así. Los pantalones azul ultramar, una gota de sombra tostada, así por debajo de la cazadora. La pierna izquierda, que está plegada para dar, y por la izquierda. Ahora voy a oscurecer un poquitín más el paraguas en algún sitio. Ahora que está medio seco. Por aquí, bien oscuro. Y aquí. Un poquitín aquí. Un poco de agua para estirar esto. Voy a oscurecer por aquí un poco, hasta aquí.
aquí un poco más oscuro. Un poquitín de luz aquí. Aquí oscuro esto. Esta esquina está. Voy a hacer un poco de sombra al paisanín para terminar. Voy a marcar un poquitín el borde este en algún sitio.